Hola, ¿qué tal? Les saludo una vez más su hermano José Juan Valdés para compartirles este segmento que he titulado Evangelio y Vida. Las lecturas del día de hoy retoman de alguna manera aquellas que veníamos leyendo antes de que pasara el fin de semana y que celebráramos ayer la solemnidad, la fiesta de los apóstoles de San Simón y San Judas Tadeo. El día de hoy volvemos a Romanos. El sábado pasado leíamos Romanos 7, hoy estamos leyendo Romanos 8. Leíamos Lucas 12, hoy estamos leyendo Lucas 13. Entonces, una continuidad. El tema de por sí, muy interesante, muy interesante. Estoy pensando Romanos, no que es una carta, sino es que la que más, ¿sí? Muy profunda, probablemente la más teológica del apóstol San Pablo. Le está escribiendo a los romanos y nos habla de algo interesante. La carta como tal, me parece que el tema de lo que leemos el día de hoy, en la carta nos quiere narrar este paso o esta transición del sufrimiento a la gloria, del sufrimiento a la gloria. Y le escribe Pablo a una comunidad perseguida, Roma, una comunidad perseguida, ¿sí? Él mismo morirá ahí, pero una comunidad en persecución que se esconde, que celebra de alguna manera sus ritos escondidos por esta persecución que sufren. Y a ellos, a los que están siendo perseguidos, Pablo les predica de alguna manera la esperanza de la gloria. Hay un pasaje ahí medio misterioso y varios biblistas tratan como de interpretarlo, explicarlo. Esto de aquel que la sometió, que se refiere en Romanos, aquel que la sometió y se refiere a la creación, ¿sí? Y hay quien interpreta a Adán por el pecado, fue el que la sometió, o también quien interpreta a Dios mismo, que es todopoderoso y quien es el que hace todo, ¿no? Aunque acá parecería injusto como atribuirle a Dios algo que Él no hace, que es el mal. Dios siempre hace el bien. Algunas interpretaciones apuntan a que aquel que la sometió se refiere a Dios. Algunos otros, y a mí me parece ya en cuestión de sentido común, mucho que más como atinada, apuntan al demonio mismo, el demonio que sometió y que trae mal y que trae desgracia y que trae destrucción, ¿sí? de alguna manera. Como quiera que sea, ¿sí? Esta mala noticia del sufrimiento, de las cosas que no van bien, de lo que se sufre de alguna manera, el apóstol nos dice que la salvación ya es nuestra, ya ha sido ganada por Cristo Jesús. Esta es la buena noticia. Entonces no importa el sufrimiento, la salvación, ¿sí? No importa el sufrimiento, lo que esté pasando, la dificultad, la salvación ya la ganó Cristo Jesús para nosotros. La esperanza cristiana, ¿sí? La esperanza cristiana nos quiere decir Pablo, ¿sí? A la comunidad de Roma y a la comunidad de aquellos que leemos con fe este pasaje. La esperanza cristiana está más allá de la persecución y del sufrimiento. La esperanza cristiana, aquellos que creemos en Dios y que esperamos en Dios y en la salvación de Dios, ¿sí? Está más allá. Nosotros sabemos ya quién gana, yo digo en otra ocasión. El Salmo 125 es muy acorde con las lecturas del día de hoy. El Salmo 125 dice el estribillo que vamos a recitar, el Señor ha estado grande con nosotros. Y el Salmo 125 es un salmo post-exílico, que fue escrito después del exilio. Yo le recuerdo, el exilio es la tragedia terrible del pueblo de Israel. Nabucodonosor, rey de Babilonia, viene y destruye Jerusalén y se lleva a algunos en exilio. El templo, la ciudad, las murallas, todo queda totalmente destruido. Se quedan sin nada, sin nadie. Es terrible la situación, ¿sí? El pueblo de Israel experimenta una miseria en todos los sentidos, espiritual, física, militar, después de estar en el auge impresionante varios siglos atrás del mismo Salomón o David. Ahora están sin nada, y de quedarse sin nada, Dios los vuelve a hacer algo, y de eso nos canta el salmista. Aquellos que ya no tenían nada, ¿sí? Vuelven a tener otra vez el favor de Dios. Y dice, los que siembran con lágrimas cosecharán entre cantares.
otra vez, del sufrimiento a la gloria, a la bendición. El evangelio del día de hoy también es muy interesante y sigue la temática, aunque podríamos desviarnos un poquito, en realidad se conecta cuando lo ves en el contexto. Yo digo una y otra vez, un texto sin contexto es un pretexto. Es importante que entendamos el contexto porque si no nos podemos ir por la tangente y sacar el mensaje que a veces no es. Es bonito, puede ser romántico, pero a veces no es de acuerdo al contexto de lo que estamos leyendo. Y el día de hoy recuerde otra vez, hemos estado leyendo a Jesús que va rumbo a Jerusalén, esto es lo que está haciendo Lucas, va a sufrir, va a padecer, ¿sí? A sufrir oposición de parte de las autoridades judías y les está también adelantando a los apóstoles, a los que van con él, que así como él sufrirá oposición, ellos también. En ese contexto, ojo, en ese contexto tenemos que leer las dos parábolas que nos presenta Lucas el día de hoy. Estas parábolas que también aparecen en Mateo, pero en ese contexto no se trata, ojo, ahí es donde nos podemos ir por la tangente, no se trata del tamaño de un granito de mostaza pequeñito que se hace un arbusto grande o un poco de levadura que fermenta toda la masa. Cuidado porque otra vez la tangente puede ser esa de irnos por la cuestión. Estas parábolas son para consolar, son para fortalecer, para sostener a los discípulos que como Jesús, ¿sí? Su maestro sufrirán oposición. Así será también con el reino de Dios y su instauración. No será fácil, no será sencillo. Habrá quien se oponga, ¿sí? Habrá quien se oponga. Ahora, Lucas utiliza la levadura que para el judío era algo impuro, ojo, ¿sí? Y acá ya tenemos, es Lucas, una idea de la salvación es universal, viene para todos, ¿sí? Algo impuro que se convierte en signo del reino de Dios. Un tema muy de Lucas, muy de Lucas. Entonces, comparado con algo impuro como la levadura, ¿sí? El reino de Dios está escondido. A veces no lo vemos, nos pasa mucho a ti y a mí. Es como que en estos momentos de crisis, de dificultad en tu vida, en mi vida, en la vida de la humanidad, nos preguntamos como, ¿dónde estás, Dios? En medio de una crisis familiar, personal, en el exterminio nazi, en la persecución, ¿dónde estás, Dios? ¿Sí? El reino de Dios como la levadura está escondido. En medio de estas tres medidas, que las tres medidas son las que se utilizaban para una fiesta, una celebración, indica así, en medio de algo tan grande, algo pequeño está ahí de cualquier manera, ¿sí? Parece mucho más grande las medidas, la situación, lo que nos sobrepasa. De alguna manera podemos decir, la oposición parece como que mucho más fuerte que nosotros, es un gigante, ¿sí? Mucho más grande, que parece ser que opaca, cubre o no deja ver. El reino está escondido, ¿sí? Para los sabios y los entendidos, también nos quiere decir esto Lucas el día de hoy. Los que piensan que saben mucho, ¿sí? Y que han aprendido mucho, no entienden lo sencillo de cómo nos está tratando de enseñar Jesús. Finalmente, y con esta idea cierro nuestra reflexión del día de hoy, los discípulos, y esta buena noticia es para ti y para mí. Para ti y para mí que a veces pasamos dificultades. Para ti y para mí que a veces no vemos claro. Para ti y para mí que a veces pensamos como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Qué está pasando con la humanidad? ¿Qué está pasando con las familias? ¿Qué está pasando con mi vida? Para ti y para mí, ¿sí? Como para los discípulos, ¿sí? Pueden confiar. Ellos pueden, tú y yo podemos confiar en que como la levadura, el reino es operante. El reino es operante, sucede, ¿sí? Y que alcanzará su meta pero muy a pesar de las contrariedades. Que esta sea nuestra esperanza. Hasta la próxima. Te invito a compartirlo. Dios les bendiga.